Vamos a compartir la palabra en Juan 4:23. Dice la palabra: cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren. La palabra adoración viene de la raíz hebrea shahak, que significa postrarse, y da la idea de caer literalmente de rodillas ante algo. Es un profundo acto de humillación. En el Nuevo Testamento equivale a caer hacia adelante y besar, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y la raíz de las palabras era diferente. Pero allí dice que equivale a caer hacia adelante y besar, no solamente arrodillarse, sino que aún besar los pies de aquel a quien te arrodillas. Y esa es la adoración, es un rendimiento, una rendición profunda ante Dios, ante su palabra, ante su voluntad, ante lo que Él te habla, que tienes que hacer, que tenemos que hacer cada uno, ante lo que la palabra nos enseña que hay que hacer, que debemos hacer y que nos va a ser de bendición. Adoración no es solo cantar alabanzas o música lenta, no es poner música lenta en la televisión y estar tal vez mucho tiempo, que es algo que nos gusta o lo hacemos, sino adoración es mi vida rendida a Dios, mis planes rendidos a Dios, mi camino, mi voluntad rendida a Dios, mi carácter, mi forma de ser, de pensar, de hablar, rendidos a Dios y ante la palabra de Dios. La palabra adoración significa, como decíamos, una humillación profunda. Y Jesús le dice a la mujer samaritana: a Dios no le importa que adoren en Samaria, porque ella era una mujer de Samaria, valga la redundancia. No le importa que adoren en Jerusalén. No le importa que judíos y samaritanos tengan problemas. Si hay uno que adore, Dios no va a mirar a un judío por encima de un samaritano. Los ve a ambos adoradores rendidos ante Dios. Porque esos tales adoradores busca a Dios. En este tiempo cuesta rendir, ¿no?, nuestro pensamiento, rendir nuestra voluntad, rendir nuestros planes, aún nuestro carácter. Hay mucha gente que dice: yo soy así, yo soy así, yo soy así, pero Dios dice que debemos buscar ser imitadores de Cristo, porque Él envió a su Hijo Jesucristo para darnos vida, para salvarnos, para sanarnos, para libertarnos, pero debemos ser imitadores de Cristo. Como decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo soy imitador de Cristo. Y adorar es eso, que nuestra vida esté humillada y rendida a Dios. Aún nuestros pensamientos, aún nuestra forma de ser y aún lo que está en nuestro corazón. Muchas veces lo decimos y lo recalcamos y lo volvemos a hablar. Es difícil que pueda Dios obrar en mi vida cuando yo no quiero soltar el perdón hacia una persona, cuando yo tengo rencor, resentimiento, cuando hay orgullo en mi vida, cuando hay altivez en mi corazón. Es difícil que Dios pueda obrar porque hay algo que está teniendo el lugar que Él tiene que tener. Y adoración significa poner a Dios en primer lugar. Y la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y de todo nuestro ser. Y nos está diciendo que pongamos a Dios primero sobre todas las cosas. Y eso es algo difícil de lograr humanamente, difícil de querer experimentarlo, vivirlo muchas veces, porque significa como mi voluntad,
mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de actuar, la llevo a Dios, a Cristo. Y Él muchas veces me va a decir, cambia esto, cambia aquello, perdoná, buscá. Y nos cuesta, ¿no? Humanamente nos cuesta. Pero dice la palabra que Él envió ayuda del cielo. Jesucristo dijo, yo os enviaré al Consolador. Allí en San Juan, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, Él dice, yo os enviaré un Consolador, un ayudador. Él os enseñará todas las cosas. Dice en San Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acá atentos a esta palabra. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a hablar. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a ustedes a toda verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16, 13. Tenemos que creer que tenemos un ayudador que nos corrige, que nos habla, que trae palabra a nuestras vidas, que es como una voz que sale de nuestro corazón. A veces puede ser como una voz audible que nos está diciendo, porque el Espíritu Santo habla, lo dice la palabra. San Juan 16, 13, Él os hablará de todas las cosas. Él nos va a corregir, Él nos va a consolar, Él nos va a dar paz y Él nos va a revelar la adoración que tenemos que darle a Dios, que es una vida humillada, rendida delante de Él. Y eso solamente lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu de Dios. Y la adoración nos lleva a muchas cosas, a vivir una vida que agrada a Dios. Pero recuerden, no hablamos de adoración cantando alabanzas lentas, sino hablamos de adoración, una actitud de vida. Como decía la palabra, shahak, postrarme, rendirme, caer de rodillas ante la palabra de Dios, ante el poder de Dios, ante lo que Dios me pide o me dice que tengo que hacer en mi vida. Y el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a recordar, nos va a corregir. La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad, nos guiará a toda justicia. No estamos solos en esta tarea de adorar. El Espíritu Santo nos guía, nos ayuda para vivir una vida que agrada a Dios. Y una vida de adoración también te ayuda a soportar las luchas, a soportar los problemas, a soportar situaciones que a veces vienen, o a veces enfermedad, a veces problemas con los hijos, a veces problemas en la economía, a veces problemas como esta situación de pandemia y las variantes y todo lo que las noticias te dicen. Pero hay una palabra que dice que la adoración rompe cadenas, que la adoración trae libertad, que la adoración trae paz, que la adoración trae libertad, que la adoración nos ayuda a enfocarnos en Dios más allá de la situación. Y en Hechos capítulo 16, versículo 25-26, la Biblia nos dice que Pablo y Silas estaban allí golpeados, habían sido azotados por haber echado fuera un espíritu de adivinación de una chica. Y dice que vinieron los dueños, porque era una esclava esta chica, y mandaron al pueblo a azotarle porque habían perdido la fuente de ingreso que venía a través de esa adivinación. Y Pablo y Silas no estaban tristes. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Señor, si yo ayudé a esa persona para que fuera libre. Si yo, papá, oré para que ella fuera libre, reprendí lo que estaba en ella, ¿por qué ahora estoy en la cárcel? Ellos sabían que era una respuesta, que era un ataque del mal, levantándose contra ellos y contra el poder de Dios que había libertado a esa joven. Pero ellos, como adoradores que se rinden, que se humillan a Dios a través de cualquier situación, empezaron a cantar himnos. Dice que allí Pablo y Silas, estando con grillos, con cadenas, comenzaron a orar a la medianoche
A la medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos. Y mientras ellos cantaban y adoraban, las cadenas cayeron y fueron libres. Luego dice la Biblia que ellos decidieron no escaparse de la cárcel porque si no ese carcelero iba a morir. Pero gracias a que ellos tuvieron misericordia del carcelero, también ese carcelero y su familia se convirtieron y fueron salvos. Igual Dios permitió que salieran de esa ciudad y fueran a otro lugar. Entonces la adoración nos beneficia de muchas maneras. Nos guía a Dios, a agradar a Dios, y nos fortalece en los problemas, en las situaciones. Pero siempre recordando que la adoración no es solo poner música lenta. Es un estilo de vida, un estilo de vivir rendido ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios y ante lo que Él nos enseña, nos habla, nos corrige. La palabra también dice en Apocalipsis 3:8 que aquel que adora en espíritu y en verdad, y aunque tenga poca fuerza, y aunque a veces esté cansado, y aunque a veces esté desanimado, y aunque a veces sienta que ya no puede seguir, que no tiene fuerzas para seguir, pero Dios dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire lo que Dios habla por su palabra. El Espíritu le dice a la iglesia: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre con tu pecado, no has negado mi nombre tal vez con negarme, porque no te quieres rendir completamente, con volver atrás. No has negado mi nombre, y si has caído, tiene Dios poder para levantarte, para restaurarte. Dice: por cuanto no has negado mi nombre, aunque tienes poca fuerza, aunque a veces te desanimas y sientes caer, pero te vuelves a levantar en mi amor, rindiéndote una vez más. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta de cuando tú estás ahí diciéndome: te necesito, Dios, ayúdame, Padre, dame fuerza, sácame de esta, sosténme en esta situación, dame la victoria a través de Cristo en medio de esta situación, papá. Ahí está Dios, con esa puerta abierta, con ese amor que te dice: he visto tus lágrimas, he visto que aún en medio del dolor, que aún en medio de las circunstancias, has puesto mi palabra, mi amor hacia ti, mi amor hacia mí. El amor que le rendimos a Dios lo ponemos primero. Cada uno sabe lo que Dios le habla a su corazón, lo que Dios nos habla por la palabra. Dios a veces nos dice: esto no está bueno, esto hay que dejarlo, y lo sentimos en el corazón. A veces Dios nos